Bueno, muy buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a este cuarto encuentro inesperado, que es el ciclo que estamos haciendo José Manuel López Nicolás y un servidor, sobre ciencia y algo más siempre. Comenzamos con ciencia y poesía, hace una semana, con química y poesía. Continuamos con ciencia ficción. Venga, tenemos aquí on live. Gracias, Emilio, muchas gracias, que han dicho que han hecho aquí una fiesta antes y no nos han llamado. Sin avisar. ¿Cómo poner esto aquí? Y ya lo dejo decente. Disculpa, Genial, no te preocupes. Gracias, Museo Arqueológico. Ya veo que haces de todo, ¿eh? Hay que hacer de todo. Bueno, Emilio es un gran autor, es un poeta aquí de la región que es muy buen autor y también tiene un hobby, y es profesor, pero tienes otro hobby. Gran hobby. Muchas gracias. Nos vemos ahora. Bueno, pues como decía, este ciclo de encuentros inesperados, también con la fregona, comenzó con química y poesía, continuó con ciencia ficción, con Manuel Moyano, el domingo pasado estuve ya hablando con él, y ayer estuvimos, José Manuel López Nicolás y yo, estuvimos hablando de la ciencia que hay en la región, en la ciudad de Murcia, en las calles de Murcia, el proyecto Murciencia, la ciencia, personajes científicos de la ciudad que son desconocidos, como Piedad de la Cierva, Echegaray, que es el más conocido, pero bueno. Y hoy, ya para terminar este ciclo, pues queríamos hablar de ciencia y escepticismo. Entonces hemos traído desde la Nucía, Alicante, a Fernando Frías, que es una persona que lleva décadas, y cuando digo décadas son más de 2 casi, no, casi 3, mucho más que José y yo, que podemos estar los últimos 15 años, quizás aquí en este mundillo, pues perteneciendo a asociaciones escépticas como ARP, que también los tres somos de ARP, y Círculo Escéptico, que también los tres pertenecemos al Círculo Escéptico. Pero Fernando fue una persona muy combativa, y lo sigue siendo, también desde su faceta de abogado, que también ha estado en juicios también, que podemos hablar si quieres de eso también, de juicios que has estado con temas de pseudociencia. Y bueno, en la lucha contra la anticiencia, en la lucha contra los charlatanes, la gente que se aprovecha también del sufrimiento, sobre todo en la salud de las personas, para vender una terapia y prometer algo, un atajo a una solución que quizás no sea la adecuada. Que ahí viene el problema muchas veces de gente que se deja tratamientos médicos convencionales porque escucha a alguien que le vende otra cosa. Hay que entender a esa persona porque suelen ser víctimas y bueno, hay que perseguir a quien, al que de forma consciente, voluntaria y con dolo, pues se aprovecha del sufrimiento y se convierte en un estafador y engaña a la gente. Pero vamos a hablar un poco a nivel más global de todo esto y luego podemos hablar un poco también de J.R.R. Tolkien, donde Fernando tiene un libro precioso sobre Tolkien, también es un gran aficionado al mundo de Tolkien, tiene charlas preciosas sobre la vida de Tolkien y en este caso habla de los viajes de Tolkien. ¿Tolkien era escéptico, Fernando? Vamos a empezar por ahí. Bueno, buenas tardes. Lo primero, muchísimas gracias por haberme invitado a venir. Siempre es una maravilla estar aquí en Murcia y estar entre amigos, es fabuloso. Aunque me hagan estas preguntas, porque vaya, ¿Tolkien era escéptico? Tolkien era, ante todo, pues un señor católico, bastante devoto, quizá no tanto como se nos está intentando introducir, se presenta como una especie de santo al que le falta la canonización, aunque haya hasta un proceso todo por ahí intentando iniciarse. Pero bueno, como dijo su nieto cuando nos lo trajimos a Elche a dar una conferencia, su abuelo iba a misa los domingos y no todos. Tampoco era una persona tan extraordinariamente beata como parecía. Ser católico, pues evidentemente le hacía ser escéptico o incrédulo o rechazar ciertas cosas. Va a parecer que voy a hacer propaganda de mi libro, pero bueno, lo cierto es que en uno de los viajes que narramos en el libro, Tolkien tuvo relación a través de su tía con una familia, con los Brooks Smith, y a lo largo de toda su vida se llevó muy bien con todos los miembros de la familia, excepto con uno, con Colin Brooks Smith. De hecho, se llevaba muy bien con las hijas de Colin, con todos los parientes menos Colin Brooks Smith.
Colin Bruce Smith, por otra parte, era un ingeniero con mucho éxito, inventó un contestador automático telefónico, ganó muchísimo dinero con aquello, se retiró muy joven y se dedicó a su afición, que era el espiritismo. De hecho, hizo una mesa electrónica para contactar con los espíritus. Bueno, el espiritismo evidentemente está absolutamente, o estaba, hoy en día quizá haya más relajación, pero en su momento estaba absolutamente proscrito por la Iglesia Católica, y ciertamente Tolkien no tenía nada que ver con este señor y sí con el resto de la familia, supongo que algo habría. Por otra parte, pues otro tipo de creencias, o Tolkien o no las tenía o no las manifestaba en absoluto, no se preocupaba por la astrología, todo lo contrario, le interesaba más la astronomía, le interesaba mucho. Si repasamos su obra, siempre hay una búsqueda constante de datos para decirnos la posición exacta de la luna o las estrellas que ve. Hay una serie de preocupaciones que nos indican que desde luego no era nada aficionado a la pseudociencia. Ya no podemos ir mucho más allá, pero bueno, digamos que no se le daba muy bien, e incluso la única aproximación que podíamos decir a una creencia pseudocientífica, que es al mito de la Atlántida, pues él lo tenía como eso, como un mito nada más. Bien, yo ¿se nos oye bien? ¿Se nos oye bien? Vale. Yo quisiera hacer una pregunta a Fernando, entrando en materia, ¿vale? ¿Desde cuándo y por qué empezaste a fomentar el espíritu crítico, a luchar por el escepticismo, a combatir la pseudociencia? Pues desde cuándo, desde hace muchos años realmente. Y ¿Cómo empezaste en eso? Pues mira, yo digamos que hay dos fases, y además dos fases marcadas por dos libros. Yo en mi juventud, bueno, de cuando era un chaval, iba al instituto, pues me interesaba la ciencia, pero me interesaba la ciencia y en aquella época lo que había de ciencia era pues un poquito como Cuarto Milenio, un mezclote de ciencia con mucha pseudociencia. Había pues programas donde te contaban un experimento científico, un descubrimiento reciente, y a continuación conectaban con la alerta OVNI que habían convocado para toda España y cosas así. Y bueno, pues era un mundillo en el que, digamos que como no había tampoco internet, no había mucho acceso a otras buenas fuentes de información, pues íbamos capeando el temporal con aquello. Hasta que una vez, no sé cómo, yo sé que era un chaval de instituto, pero no sé ni siquiera cómo ocurrió. Una vez estábamos de visita, mi madre y yo, en una casa, y no sé por qué, se ve que yo empecé a hablar con el hombre de la casa del Triángulo de las Bermudas. Y me dijo, espera, te voy a prestar un libro. Y me prestó un libro que se llama El Triángulo de las Bermudas solucionado. El Triángulo de las Bermudas, pues no sé si habrán oído hablar de él, es una zona donde supuestamente desaparecen aviones, barcos. Realmente es una zona con muchísimo tráfico aéreo y marítimo y no ocurre nada extraordinario por allí. Pero es que hubo un señor, un norteamericano, que se le ocurrió que bueno, para desmentirlo lo que había que hacer era todos esos casos de desapariciones investigarlos. Los investigó y comprobó que algunos eran totalmente inventados, otros habían ocurrido en otros sitios. En algún caso sí que había habido un naufragio, pero se trataba de un barco muy viejo que ya había dado problemas muchas veces, en fin, que realmente no había nada. Ese es el libro que me prestó este señor, que por cierto tenía una profesión muy bonita, era caballero medieval. Eso era una profesión. Sí, él era caballero medieval. Él participaba en... Bueno, entonces se llamaba el Conde de Alfaz, ahora se llama Robin Hood, es un castillo donde hacen torneos medievales, cerca de Benidorm, y él era el Caballero Verde. Y se dedicaba pues a hacer sus torneos, luego se lo dejó y se fue a hacer de extra de jinete y tuvo una empresa muy importante en Estados Unidos, proporcionando jinetes y caballos para el cine. Era un personaje también muy curioso. Pero bueno, el caso es que me llegó ese libro y bueno, pues fue un poquito ese abrir los ojos de decir, bueno, esto me lo han contado en la radio y resulta que no es así. Eso ya me escamó. Eso ya fue lo que, digamos, que me decantó hacia la vertiente del escepticismo, pero nada más. No había denuncia, no había nada. Hasta unos años después, en los que me prestaron otro libro de JJ Benítez, se llamaba Existió otra humanidad, hablaba de una humanidad que convivió con los dinosaurios y tal.
Bueno, decía una cantidad tan grande de barbaridades que dije, esto no puede ser. Y se me ocurrió escribir, pues como un folleto de 30 o 40 páginas, me salió al final desmintiendo todo. Y dije, es que esto no puede ser, no puede ser que ahí vaya gente impunemente engañando por ahí con esto. Y a partir de ahí pues sí que me preocupé más de ir divulgando. Descubrí a RP, que ni siquiera la conocía, a raíz de algún programa de televisión. Y bueno, pues ahí poco a poco fue cuando empezamos con esa faceta activa. Y yo tengo una pregunta, vamos a ver. Hay muchísimas terapias, estamos hablando de terapias no efectivas y terapias que pueden realmente llegar a ser peligrosas. Pero leo mucho sobre muchas de ellas que realmente pienso que las utiliza poca gente, algunas de ellas. Entonces, lo que yo quiero saber, desde tu punto de vista, en la sociedad actual, ¿qué pseudociencias son las más frecuentadas por el público? No digo porque de vez en cuando dice esto es un disparate, y claro, pero lo digan 2 o 3 personas, sí, pero de las que están instaladas, ¿cuáles son las que tú crees que están haciendo más daño? Hombre, es que son dos preguntas distintas. Una es la que esté más extendida y otra es las que estén haciendo más daño. Que estén más extendidas, seguramente, por ejemplo, aquí voy a decir una cosa muy delicada, y es que la fitoterapia, por un lado, es una disciplina científica, es una disciplina sólida, es una disciplina que estudia los principios activos de las plantas, pero por otro lado pues también es una puerta de entrada a toda clase de charlatanes que nos venden medicinas para cualquier cosa. Yo me acuerdo de un señor que decía que no distinguía una planta de otra, pero las distinguía por el olor. Entonces las metía en saquitos y cuando alguien venía y decía que le dolía mucho, le daba la que más olía. Y se curaba la gente, porque, en fin, somos así. Nos levantamos un día, nos tomamos una aspirina y al día siguiente estamos bien. Y si no nos tomamos la aspirina, pues también. Nos va a doler más la cabeza, pero la mayoría de las veces acabamos curándonos nosotros, sin necesidad de nada. Pues con las hierbas pasa esto, nos entretenemos, nos hace un poquito de efecto placebo y no pasa nada. Esa quizás sea la más extendida, pero quizás sea también la más inocua, la que menos daño hace. Tomarte una hierba, pues salvo casos de hierbas venenosas, como puede contarnos Dani, por ejemplo, salvo casos de hierbas venenosas, casos muy excepcionales. Dos herbolarios que están en cada... O sea, estos herbolarios que te venden, que te duele el estómago, la verdad es que no lo había pensado, pero sí que está muy extendido, hay muchísimos. Sí, o estos que vemos en cada mercadillo y que además te ponen las propiedades de cada planta, cosa que está estrictamente prohibida, pero bueno. Pero digamos que es una cosita un poco venial. Es lo mismo que la astrología, que ver el horóscopo, pues bueno, son cosas irracionales, pero raramente van a hacer mucho daño. El daño de verdad lo hacen pues los que se montan una clínica para tratar el cáncer con irrigaciones de colon, por ejemplo, o el que convence a un enfermo grave que tiene que dejarse el tratamiento porque es culpa de la familia, tiene que aislarse de la familia y tiene que encerrarse con un facilitador que llaman ellos, que pertenece pues a esa especie de secta terapéutica. Esas son cosas que quizá no estén tan extendidas, pero que desde luego son muchísimo más dañinas porque en algunos casos llegan a la muerte y si no también a la ruina. Hay muchas personas que han perdido lo que tenían y lo que no tenían, pues porque creían que un brujo les iba a curar el cáncer del padre, por ejemplo, como una sentencia que hubo en la que la curandera resultó absuelta de estafa, por cierto. Es decir, no es lo mismo que esté muy extendida, porque muy extendidas supersticiones todos tenemos, más o menos intensas, sino la gravedad. Eso es lo que creo que realmente debería preocuparnos. Y voy a seguir metiendo el dedo ahí en la llaga. Pero entonces, dentro de las... Vale, y tienes razón. Ha quedado como 2 círculos, uno la más extendida y uno las más dañinas. Pero ¿y en esa intersección qué meteríamos? Dentro de las que a lo mejor no son las más extendidas, pero están bastante extendidas, y a lo mejor no son las más dañinas, pero ojo, son dañinas. Bueno, es que ahí tenemos también un segundo problema, y es que estamos hablando de estimaciones, de lo que nos parece. No hay estadísticas serias. Es una cosa que venimos demandando desde hace mucho tiempo, que haya estudios serios del uso de este tipo de prácticas, que no los hay. Entonces, pues podemos tener la impresión de que una práctica está más o menos extendida, pero no lo sabemos. Por ejemplo, quizá el movimiento antivacunas, aunque
porcentualmente tampoco haya tan poquita gente que haya dejado de vacunarse, pero evidentemente sí es dañino ante enfermedades muy graves. Hemos conocido casos de muertes, como el niño aquel de Olot con la difteria, otro caso de otro niño al que habían vacunado homeopáticamente, entre comillas, y había muerto por un sarampión. Pues volvemos a lo mismo. ¿Qué incidencia tiene? Pues no lo sabemos. Sabemos que no es muy alta porque afortunadamente el índice de vacunación en España es muy alto, pero a lo mejor sí que tiene más incidencia que no sé, que la bioneuroemoción o que la homeopatía o que el clorito de sodio, por ejemplo, que son otras prácticas peligrosas que simplemente no sabemos hasta dónde se extienden. ¿Y el público, es decir, la sociedad, cómo puede distinguir entre una... ¿Qué consejos tú le das para que puedan distinguir entre una terapia efectiva y una terapia no efectiva? ¿Cómo puede la sociedad? Es complicado, pero ¿qué pasos se le... Porque algunas se venden en farmacias. Claro, es muy complicado, algunas se venden en farmacias, lo de la irrigación de colon que te he dicho yo lo hace un médico. Garantía absoluta no hay. Intentar ser un poquito escépticos, pensar que nadie da, como se decía antes, duros a 4 pesetas, ahora no sé si dirán euros a 90 céntimos o algo así, pero bueno, pensar que los milagros realmente no existen y, pues bueno, dentro de eso y con la debida precaución, fiarte más evidentemente de un médico que de un curandero y de un farmacéutico que de un señor que ha puesto un puesto en un mercadillo. Pero aún así siempre con ese problema que tenemos de que efectivamente pues la homeopatía, sin ir más lejos, se vende en farmacias. La acupuntura, hay un pequeño porcentaje de médicos que la practican. Es decir, no hay una garantía, no hay una fórmula infalible y desgraciadamente no creo que la llegue a haber nunca, porque además las pseudociencias son como todo este tipo de prácticas, van un poquito por delante siempre de la sociedad y de la ciencia. Pero sobre todo lo que hay es que tener los ojos abiertos y pensar que esto es como el símil que se suele poner siempre, el del coche usado. Hay que mirarlo con 100 ojos y no fiarse de lo primero que nos digan. Lo que ocurre es que, esto es una opinión personal, es muy difícil, esa forma de saber si una cosa es pseudociencia o no pseudociencia, también cambia en el momento de cada uno en el cual se encuentre. Yo no pongo la mano en el fuego, que llevo combatiendo las pseudociencias durante mucho tiempo, en un momento de desesperación, te agarre a cualquier cosa. Fíjate, gente, yo que se supone que decir que tengo mi formación, que he luchado tal, entonces claro, una persona se le puede dar, yo mismo decir, esto es un disparate, porque esto, pues en un momento de desesperación personal, familiar, etcétera, pues lo intentas absolutamente todo, y todos tenemos, yo al menos desgraciadamente tengo casos en mi familia de gente joven que estaba sana, que era universitaria, preparada, formada, que luchaba contra esto, cayó enferma y cayó en las manos de... No, claro, evidentemente llega un momento en que estás tan desesperado que te agarras a un clavo ardiendo. Y ahí es donde se aprovechan determinados para venderte. Exactamente, y ahí es donde te pueden sacar hasta los riñones, porque de verdad hay casos que se han dado, que han llegado a los tribunales, que luego además los tribunales no han dado ninguna solución. Esa es otra de las cosas que llevamos insistiendo muchos años, en los cuales pues hay familias que se han arruinado porque había que pagar el ritual para curar a la abuela, o porque claro, incluso en algunos casos pues hay sospechas de que las prácticas han llegado a contribuir a la muerte. Conocemos el famoso caso Mario, pero ha habido otros casos también en que aparecen fallecidos que realmente tenían enfermedades graves pero no estaban para morirse, pero que un charlatán les ha convencido de que tomasen no se sabe qué, porque luego no hay muestras, no se sabe qué es lo que han tomado, que lo mismo es lo que les ha matado, no lo sabemos. Hasta Steve Jobs, que el fundador de Apple, dejó el tratamiento, tenía un cáncer de páncreas, dejó y empezó a tomar hierbas y a tomar suplementos vitamínicos creyendo que se iba a curar. O sea, una persona tan inteligente, o sea, no es una cuestión de mayor o menor preparación e inteligencia. No. A mí me gustaría que Fernando nos contase a todos cuál es el momento actual de los tratamientos de homeopatía. ¿Cuál es el momento actual? ¿Por qué unos se consideran medicamentos, otros no? Los que se consideran medicamentos,
¿Por qué se consideran? ¿Qué controles han pasado? ¿Cuál es la situación actual? Bueno, aquí es que hay todo esto tiene mucha historia detrás, nos podríamos remontar incluso un siglo atrás, pero en fin, digamos que por muchas razones los productos homeopáticos han acabado siendo equiparados a los medicamentos, e incluso en el año 83, cuando la Unión Europea decidió, a raíz precisamente de problemas no relacionados con la pseudociencia, por ejemplo, lo que había ocurrido con la talidomida, Bueno, la Unión Europea decidió montar un sistema en el cual se exigiera que los fabricantes de medicamentos demostraran seguridad y eficacia. Un sistema que asegurara que una medicina que llevaba al mercado, pues por lo menos hubiera sido probada y hubiese sido comprobada. ¿Qué es lo que pasó? Pues que eso dejaba fuera de juego, entre otros, a los productos homeopáticos. Ningún producto homeopático ha demostrado nunca su eficacia, ningún producto homeopático ha demostrado nada. Entonces, pues recuerdo que además lo contaba muy bien el que en aquella época era director general de la Agencia Española de Medicamentos, entonces. Lo contaba en una entrevista en El País, decía que bueno, a él le habían llegado instrucciones desde España diciendo que votara como votaran la mayoría. La mayoría pues estaba en Francia, estaba en Alemania, estaba en Italia, estaba en Bélgica, estaba en países que tenían industrias de medicamentos homeopáticos. Y esas industrias consiguieron que les metieran una excepción en la norma diciendo que ellos pueden vender sus productos como si fueran medicamentos sin necesidad de demostrar ni eficacia ni seguridad. ¿Cuál es la situación actual? Pues tenemos una normativa que dice que hay unos productos homeopáticos que se pueden vender sin demostrar eficacia ni seguridad, de hecho están excluidos incluso del decreto de farmacovigilancia, no hay ni que seguir la seguridad que tienen, nada. Lo único es que tienen que cumplir una serie de requisitos, entre ellos que estén suficientemente diluidos como para que ahí no haya realmente nada más que el agua o el azúcar que te estás tomando. Pero bueno, lo pueden vender como medicamentos y a precio de medicamentos y además un precio bastante subidito. Y luego hay otra categoría en la cual si no cumplen esas condiciones o si el fabricante quiere decir pues esto sirve para tratar tal enfermedad, en ese caso tienen que someterse al régimen de autorización de los medicamentos normales, es decir, aportando ensayos clínicos, aportando demostraciones de su seguridad y de su eficacia. Ahora mismo hay aprobados unos 1.800 productos homeopáticos por el procedimiento simplificado, sin demostración de eficacia. Y hay aprobado 1.800 productos de homeopatía sin que hayan demostrado su eficacia. Sin que hayan demostrado nada, simplemente que están suficientemente diluidos. Sin efectos secundarios porque tampoco lo tienen primario, ¿no? No tienen nada, se les hace un análisis, de hecho se ha hecho alguna vez, lo recordaréis en el programa de Gámez, por ejemplo, se hace un análisis de las pastillas y se ve que solamente contienen azúcar, no contienen absolutamente nada más. Pero bueno, tienen su etiqueta y tienen todo ese misterio. Y de hecho hay gente que, por ejemplo, hace la prueba de decir, me tomo una caja entera, que supuestamente podría morirme, se llama suicidio homeopático, te tomas y te sientes ahí con la boca pastosa y poco más, por el azúcar. Sí, bueno, yo lo he hecho también varias veces y aquí estoy, así que mucho daño no hace. Bueno, el caso es que hay 1.800 o así aprobados por el régimen simplificado y en cambio por el régimen ordinario, el que exige que se aporten pruebas y que se aporte demostración de su eficacia y de su seguridad, en España están aprobados un total de 0. Ninguno, nada. Los fabricantes presentaron en su día 12 solamente, de las 2.000 solicitudes que hicieron, 12 iban por ese procedimiento y no se ha aprobado ni uno solo. O sea que no hay ninguno que haya demostrado nada. Lo único que han demostrado es eso, que están tan diluidos que no hacen nada, ni bueno ni malo, pero se venden en farmacias, como tú dices. Eso es una situación que yo pienso que tarde o temprano se echará para atrás. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué perspectivas futuras tú ves a esto? Pues yo no veo buenas perspectivas. Los fabricantes de homeopatía parece que tampoco, porque la mayoría están ya buscando otras líneas de negocio. Por ejemplo, el principal fabricante europeo, que es Huarón, pues ahora está más con los suplementos, con los minerales, con este tipo de cosas. Sencillamente porque a raíz de esto, pues lo que les está pasando es que, por ejemplo, en Francia, que es la meca de la homeopatía, en Francia el Ministerio de Sanidad los retiró de los medicamentos financiados con cargo a la Seguridad Social,
precisamente diciendo hasta que no demuestren que alguno funciona, no vamos a pagarlo. No han demostrado que funciona ninguno, así que no hay ninguno financiado ahora mismo. Sí, hubo un periodo transitorio, pero fue pues poquito antes de la pandemia. Sí, muy poquito. En otros países, en Alemania, por ejemplo, también, en Alemania no lo cubre la Seguridad Social, pero sí es obligatorio en los seguros de salud hasta ahora, porque los colegios de médicos también han pedido que se quite porque es un gasto innecesario que están asumiendo los asegurados. Por otra parte, agencias de protección de los consumidores, no agencias farmacéuticas, que es triste, las agencias de medicamentos también podrían poner un poquito de su parte. Las agencias de protección de los consumidores pues están también bastante preocupadas por el hecho de que esto se venda en farmacias, que tenga apariencia de medicamento y que realmente no lo sea. Porque claro, si a mí me duele la cabeza y me tomo eso y no me hace nada, o por efecto placebo creo que se me quita, pues muy bien, no pasa nada. Pero si tengo una dolencia más grave y necesito una medicina de verdad, no me debo tomar eso, me debo tomar el medicamento de verdad. Pues ahí, lamentablemente, quienes están abriendo un poquito el camino son eso, las agencias de protección de los consumidores. En España sí que ha habido un tímido avance por parte de la Agencia de Medicamentos, pero muy poquita cosa, y además, como hemos comentado también anteriormente tomando un café, incluso tenemos el problema de que este proceso de evaluación de pseudociencias que inició el Ministerio de Sanidad con el Ministerio de Ciencia, pues se quedó parado, se quedó a medio, y hay una serie de prácticas, entre ellas la homeopatía, cuya evaluación no termina de salir, cosa que los fabricantes de homeopatía pues aprovechan para decir, no, mire, nosotros no somos una pseudociencia porque el Ministerio todavía no ha dicho nada. Oiga, pues no ha dicho nada, pero sí, lo son. Vamos a ver. Le voy a hacer una pregunta. Una pregunta a la gente, aquí, al público. Para combatir todo esto de la pseudociencia, las terapias sin fundamento científico, etcétera, ¿qué creen ustedes que es más necesaria? ¿La educación o la prohibición? La educación. Pues mira, les voy a dar mi opinión. Yo creo que aquí, somos un país muy romántico. Somos muy románticos. No, la educación. Prohibir nunca. Eso de prohibir, no. Mi opinión es que son absolutamente necesarias las dos. Y que solamente con la educación no se llega a estas cosas. Y la prueba está que estamos aquí hablando de todo esto. Hay un ejemplo además muy clarito. A lo que todos nos han enseñado en la escuela desde pequeñitos es que la Tierra es redonda. Claro. Y ahí está el terraplanismo campando a sus anchas y con cada vez más gente. O sea que la educación por sí sola, desde luego, que no llega. ¿Por qué? Porque escribimos libros, damos conferencias, hacemos jornadas, hacemos cursos, pero mientras fuera se esté permitiendo vender todas estas cosas, pues no se llega. Está más claro que el agua. Eso no quiere decir que no haya que educar. Al contrario, hay que educar, pero a la misma vez prohibir ciertos productos, que es en alimentación, por ejemplo, lo que yo llevo defendiendo, por ejemplo, con el tema de las bebidas energéticas y todo eso, de 75 gramos de azúcar y 3 cafés solo en cada bebida energética. Tú puedes educar todo lo que quieras, pero mientras se esté vendiendo ahí a 75 céntimos esos botes que llevan todos los cereales, no se llega. Dicho todo eso, lo que ha comentado Fernando, que él, como es más diplomático, entonces lo ha comentado aquí al final, pero me voy a meter en el ajo. Para mí me llevé una alegría cuando el Ministerio de Ciencia y el Ministerio de Sanidad decidieron sacar una campaña, por fin, para luchar contra la pseudociencia y señalarlas con nombres y apellidos. Me llevé una alegría, porque eso no había pasado antes. Siempre es un tema delicado, porque hay muchos intereses económicos detrás, intereses políticos, intereses tal, y se entró a saco. Bien, y entonces sacaron 2 listas. Hicieron una rueda de prensa, 2 listas. Una lista de cosas, de terapias que eran consideradas pseudociencia, totalmente, y que estaban prohibidas y que no se podía... Son aquellas en las que no habían encontrado ni siquiera un miserable artículo defendiendo. Nada de nada, por lo cual se les puso el calificativo totalmente, pero... genial, pero sacaron una segunda lista.
una segunda lista de terapias que estaban en estudio, ¿vale? Y que irían saliendo poco a poco los informes y entonces decidirían si era pseudociencia o no lo era. Bien. ¿Qué ocurrió? Lo que ocurrió es que la idea fue de una serie de señores que había en el gobierno que ahora ya no están y que han sido sustituidos por otros del mismo gobierno. Pero los nuevos del nuevo gobierno no han querido o no tienen otras cosas y no han terminado el trabajo inicial. ¿Eso a qué ha llevado? Lleva a que con razón, esto es el efecto boomerang, con razón, porque les doy la razón, se las doy. Si yo estoy aquí en una lista de terapias que no han sido evaluadas y que ha sacado una hoja del ministerio diciendo que se emitirá un informe, yo no puedo legalmente decir esta terapia es pseudociencia, porque ellos te salen, como me han salido a mí, y decir, oiga, que nosotros estamos esperando el informe, que no estamos en la primera lista, que estamos en la segunda. No sé si me estoy explicando. Y entonces le has dado un argumento que no tenían antes para decir, cuando salga el informe, si el informe se dice que soy pseudociencia, lo seré. Pero es que aquí pone que están en estudio. Y en realidad lo que están es en un cajón, que no se están ni evaluando. Y si se han evaluado, siguen en el cajón. Que algunas sí se han evaluado. Me he explicado. Y eso es un problema. Es decir, se ha convertido en un efecto boomerang y le ha dado unas alas que no tenían antes. Porque antes se podía debatir con ellos, debatir si era pseudociencia, si no basada en estudios científicos. No, es que ahora ellos dicen, oye, perdona, ¿que ha dicho que yo soy qué? Aquí estoy en estudio. Y esto creo que es un problema gordo. Porque, pues digo, se lo saben perfectamente y yo tengo muchos casos personales y casos institucionales en los que te salen con la hoja y yo estoy en estudio. Usted ha dicho soy pseudociencia, como no retire eso, le meto una denuncia. Porque aquí lo pone. Oiga, pero es que eso ha quedado en el cajón. A mí no me cuente la historia. Y esto es uno de los fallos gordos que hay en la lucha contra la anticiencia. Por lo cual, a mí no me gusta la palabra pseudociencia, porque pseudociencia parece que está ahí, en el límite tal. Me gusta llamarlo anticiencia. Pues una gran alegría que me llevé, luego se ha convertido en un gran disgusto, como se me nota cuando estoy hablando y se me pone aquí la vena hablando de este tema. Hombre, pues ahora, con tu permiso, el que no va a ser diplomático soy yo. Sí. En fin, es que esto además va más allá de lo que ha comentado José, porque esto era un proceso que no solamente abarcaba pues estos listados, estas evaluaciones, sino que iba más allá. Era un intento muy serio de poner al día toda la legislación contra los fraudes sanitarios en general. Claro. Para que se hagan una idea, la legislación sobre publicidad sanitaria, sobre publicidad de medicamentos, es de los años 90. Es un decreto de los años 80 enmendado en los años 90. No existía Internet. No existía, por supuesto, ninguno de los muchísimos medios que hay ahora por los cuales se puede hacer publicidad. El decreto contra los productos milagro, contra las falsas curas de adelgazamiento, contra este tipo de cosas, es del año 93. No, perdón, del 96. Y no se ha aplicado prácticamente nunca. Pero necesita también, evidentemente, una puesta al día. La normativa sobre autorización de medicamentos, ahí es el único sitio donde conseguimos que llegase a tiempo una pequeña reforma, que fue la que hizo precisamente que los medicamentos homeopáticos con indicación terapéutica sí que tuvieran que someterse al régimen general. Pero por lo demás, pues hubo una serie de reformas de toda la protección de los consumidores y de los enfermos frente a los medicamentos y a las terapias, que bueno, el trabajo está allí hecho, pero efectivamente está por algún cajón del ministro de Sanidad y de la ministra y no sabemos ni siquiera dónde. Y ahora, antes de pasarle el micrófono, que voy a hacer una pregunta al director de la Feria del Libro, pero yo quiero hacer una reflexión. Vamos a ver. Y la pregunta que no te deberíamos hacer, que a mí me viene a la cabeza, es ¿y por qué? Es decir, ¿por qué se llega ahí pero no se culmina, no se termina, no? ¿Por qué? Vamos, como a mí me gusta meter allí hasta el final. Pues voy a ver mi opinión, que es una opinión personal, porque no lo sé, la opinión personal. Mi opinión personal es que esto tiene que ser una medida que desde la alta instancia se decida meter mano. Entonces, yo pienso, yo soy político,
y llego a determinado cargo. Y entonces, determinado cargo que tengo posibilidad de meter mano, pero estoy metiendo mano en un problema gordo y en un problema que hay muchos intereses económicos, muchos intereses empresariales de todo tipo. Y yo soy un político que, pues me meto en su cabeza, sé que los entiendo, que no comparto la decisión, pero los entiendo lo que pasa por su cabeza. Voy a estar 4 años en el cargo político y luego me voy a ir a mi casa. Que me voy a meter yo en un follón contra todos estos que tienen un poder muy fuerte cuando dentro de 4 años me voy y viene otro, pues que se meta el que viene detrás. Yo no me voy a meter en esta historia. Y yo creo que es eso. Si fuese tu empresa, dices tú, una empresa que tal, dices yo voy a defender mi empresa porque son mis cuartos, pero cuando es que, porque a mí me ha pasado historias de esas. Es que lo haga el que viene, me voy a meter yo un follón para que luego vayan ante mí, ante mi familia, pero no que me vayan a pegar, sino que tenga repercusiones tal. Que lo haga otro. No, bueno, es que así que funcionan muchas cosas. Te puedo poner un ejemplo. Cuando este plan se inició en el Ministerio de Sanidad con Carmen Montón, que luego la sustituyó María Luisa Carcedo. María Luisa Carcedo ha tenido 2 juicios después de ser ministra por parte de fabricantes de homeopatía y por parte de fabricantes de terapias naturales, vendedores de terapias naturales. Claro, los ha ganado los 2. Pero en fin, es lo que dice José, te planteas, bueno, voy a estar aquí no sé cuánto y me voy a ir a casa con un montón de problemas que me van a ir salpicando después, pues ¿para qué? Si no me lo va a agradecer nadie. Pues. Ayer hablaba yo de la falta de valentía por parte de mucha gente para meter mano en estas cosas. Yo te voy a dar 3, yo como seguía hablando, yo voy acumulando. 3. Primera, lo que estabas diciendo ahora mismo, por desgracia, y alguien tiene que decirlo, yo también soy de los que se pone en el barbecho y levanta. Por suerte o por desgracia, lo único que cuentan son los votos. ¿Cuántos votos voy a contar si esto lo hago para atrás? ¿O cuántos votos voy a contar si esto lo acepto? ¿Cuánto me caen en la balanza por un lado y cuánto me caen en la balanza por otro? ¿Tanto? Pues estos son los que yo hago. Me van a si yo me pongo en contra de X, ¿me va a suponer que pierda votos? Sí, pues no me meto. Tan sencillo como eso. Aunque esté convencido. Claro. Lo otro que tú decías con el tema de que han venido los otros, que lo han cambiado y lo han dejado en el cajón. Yo pongo el ejemplo de las obras que tenemos aquí en Murcia. O sea, se ha planteado una cosa y luego han venido los otros y han dicho, ahora por aquí no. Porque tú te vas al barrio del Carmen, no sabes si tiras por la izquierda, por la derecha, para arriba, para abajo, por el medio del jardín de Florida Blanca. Y al final lo que pasa es eso, es que el uno por el otro a casa sin barrer. Pero bueno, yo he pedido la mano para decirte una cosa, o para preguntarte una cosa, para poner en debate una cosa. Tú decías el tema de la prohibición. ¿Sabes lo que yo pienso con el tema de la prohibición? Que primero tiene que haber mucha educación. ¿Por qué? Porque si tú directamente prohíbes, les das voz. Y cuando le das voz, haces que ellos digan, no, nos han prohibido porque está la farmacogracia ahí, y son ellos, son la industria farmacéutica la que no nos deja, porque lo nuestro es lo bueno, pero no te lo cobramos, o no te lo cobramos como te lo pueden cobrar ellos. Y como ellos quieren el monopolio, por decirlo así, por eso. Entonces, tiene que haber mucha educación para que pueda haber una prohibición y que todo el mundo entienda esa prohibición. Si no, puede llegar a hacer incluso efecto rebote. Yo creo que eso, estoy de acuerdo parcialmente. Yo creo que eso tendría, el tema de la educación o prohibición, como lo estás planteando, estamos hablando de según los productos de los que, según de qué estamos hablando concretamente. Si yo, por ejemplo, ayer salió, o el otro día salió en Bilbao, el tema de las... Salgo un poco del tema de terapia y entro un poco en alimentación. Lo que he dicho antes, las bebidas estas, el Red Bull, el Monster, todas las bebidas energéticas, de 75 gramos de azúcar y de 3 cafés solos. Para un chaval la consumen el 80% de los adolescentes de la Unión Europea y el 19% de los niños entre 3 y 10 años. Estudios oficiales, de 3 y 10 años. ¿Tú no prohibirías ese tipo de bebidas a menores de 18 años, igual que se prohibió el tabaco y el alcohol? En Francia, yo no sé ahora, pero en Francia están prohibidas de la venta al público, que venían a España a comprarlas. Y entonces yo eso sí que lo prohibiría. Lo tengo más claro que el agua, a los menores de 18 años. Es más, y si no lo quieres prohibir porque te dé miedo, y ahora voy a decir una cosa,
triplícale o cuatriplícale el precio, porque no es lo mismo que un crío, mi hija pueda con 70 céntimos comprarse esos botes que le cueste 7 euros a un crío que su poder adquisitivo es muy bajo. Y por otra parte, te iba a decir una cosa respecto al... Has dicho lo de los votos. Has dicho lo de los votos, que si te rentabiliza ser problemático, no problemático. Más que los votos, sí, más que los votos, que también, que por supuesto, vivimos en una sociedad donde se premia a los bien queda, donde se premia al que no se mete en follones, donde se premia al que tiene el que sí pero no, no pero sí, y que vive en la equidistancia. Te digo pero no te digo. Eso se premia. Y sin embargo se señala con el dedo como problemático al que tiene unas posiciones que pueden estar acertadas o no acertadas, pero el que... Entonces, a veces, esa gente es incómoda. Y como es incómoda, no la quiero. Y entonces, como eso ya está más claro que el agua, pues mucha gente dice, pues yo voy a ser un bien queda. Y entonces no voy a ir contra esto, no voy a ir contra lo otro, porque sí pero no, no pero sí. Para mí, uno de los problemas de la sociedad española son los bien queda. Yo sí que añadiría una cosita más, y es que efectivamente, si se prohíbe, pues vamos a oír que eso es cosa de la farmaindustria, que eso es cosa de los poderes fácticos, pero es que eso lo estamos oyendo ahora. Eso José y yo lo hemos oído de gente de Guarón, que es un fabricante que está en farmaindustria. Lo hemos oído de la Fundación Terapias Naturales. No, es que la industria nos odia. La Fundación Terapias Naturales pertenece a Soria Natural, que también está en farmaindustria. Es decir, esa excusa ya la tienen. Ya la tienen pues porque les sirve para responder a las críticas. No, dicen que no funcionamos porque les hacemos la competencia. No nos dejan hacer ensayos clínicos. Mentira, cochina, si es que ni siquiera tienes la decencia de poner dinero para hacer ensayos clínicos, porque no te merece la pena si te van a salir negativos. Pero bueno, la excusa ya la tienen y ya la están usando. Pues ¿qué más da? Pero Fernando, son excusas que funcionan. Es decir, el tema de que la farmaindustria nos están engañando, eso es populista. Esto lo dice allí y la gente, claro, ¿cómo no se están enriqueciendo? Claro, eso funciona. Claro, sí, no, y aunque lo vengamos escuchando 50 millones de años, lo sacas ahí y la gente dice, claro, nos engañan, porque eso cala. Pero además te lo dice alguien y a continuación se va a la farmacia y se gasta 20 euros en un potín homeopático contra el resfriado, que la semana que viene va a estar igual de resfriado que yo. Sí, pero cuando le van a extirpar una muela no se pone homeopatía aquí. No, lo de que homeopatía no se la juega cuando... No, lo de la anestesia homeopática todavía no. Y los anticonceptivos tampoco. Bueno, si queréis pasamos a las preguntas del público. Pues sí. Yo creo que podemos pasar a las preguntas del público directamente. ¿Tienes otra? Venga, pues vamos ya a ir pasando y vamos pasando. Venga, sí. He llegado tarde al inicio, no sé por dónde ha salido y si ha salido el tema de la medicina tradicional china. Sí, hemos hablado un poquito. Y... Vale. Y quería preguntar la opinión, a ver por dónde va el tema. Fernando, está para ti. Gracias por pasarme la pelota. Hombre, pues es una medicina basada en conceptos que sabemos que no se sostienen, que son falsos, muchas veces basada en equilibrios de energías que no existen, que discurren por unos canales que tampoco existen, es decir, es una medicina pues como era la medicina tradicional europea de hace 2000 años, una fantasía que a veces funcionaba porque uno se cura y a veces no funcionaba y mala suerte no has equilibrado bien la energía. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, es una fantasía, es una tradición, pero también es un negocio estupendo. China exporta un montón de material sanitario, exporta un montón de medicamentos de plantas, exporta un montón de titulaciones, de profesores, de alumnos con su título. China gasta un montón de dinero, gana un montón de dinero con eso. Y China, que es un país que negocios sabe hacer como nadie, pues invierte en hacer propaganda, en hacer sus centros, en hacer su promoción. Luego no les salen también las cosas. Por ejemplo, recuerdo un artículo en una revista científica china que lo retiraron enseguida, curioso. Que ya es raro. Sí, porque las revistas científicas chinas se caracterizan porque todo lo que se hace en China, todos los ensayos dan positivo. Todos. Si son
tú ensayas acupuntura en China y siempre funciona. En el resto del mundo no, pero en China siempre salen positivos. Pero aquí no, aquí era una revista científica, pero de economía, y hablaba de los hospitales. Y se quejaba de que la gente, pues solamente iban los mayores a los hospitales de medicina tradicional china. Y entonces en el artículo te contaba las medidas que había tomado el gobierno y había llegado incluso a cerrar hospitales occidentales para intentar que la gente no le quedara más remedio y se fuera al hospital de terapia tradicional china, y ni por esas, no había forma. ¿Por qué? Pues porque sí, muy chino, muy tradicional, pero cuando tú te pones enfermo lo que quieres es curarte. Y si ves que lo que funciona y lo que no, y no pasa como aquí, que nos podemos permitirnos el lujo de perder el tiempo y el dinero en curanderías sabiendo que la seguridad social está ahí para sacarnos del apuro, pues entonces la gente va a lo práctico. Aquí vivimos muy bien, aquí no tenemos problema, aquí tenemos un estado bastante bueno de salud en general. Y además encima nos han contado ese rollo de que es una medicina complementaria, con lo cual tenemos el tratamiento de verdad y aparte soltamos los dineros para un tratamiento complementario que no hace nada, pero bueno, nos pone contentos. Pero para mí el éxito de la medicina tradicional china, porque tiene su seguimiento, sus seguidores, ¿sabes cuál es? El nombre. Le falta lo de milenario. El nombre. Es Le decir, falta lo de milenario. El nombre. Yo no entro en los argumentos científicos y tal. Tú oyes hablar de algo que se viene utilizando desde la época del no sé qué, igual que decíamos que hablar de la farmaindustria, la gente se pone tal, pues tú le oyes hablar, le dices a una persona que esto se viene utilizando miles y miles de años y ya por eso resulta que tiene que ser efectivo. No, pero si no es de aquí. Claro, exacto. El ARN mensajero encapsulado en nanopartículas es una cosa mega reciente. Pues nos ha salvado la vida a todos en las vacunas contra el COVID. Y no es de la medicina tradicional, es de la medicina de hace 2 días. ¿De acuerdo? Entonces, pero ahora, saltando de nuevo por el tema igual que la medicina tradicional, la gente va, claro, toda la vida utilizándose. Bueno, toda la vida, ¿y qué? Eso no significa que eso funcione, porque es que se esté utilizando toda la vida. Esto lo uso yo mucho en mis charlas. Cuando hablas de la medicina tradicional, que he dicho que el nombre, ¿cuáles son los calificativos que creen ustedes que funcionan a la hora de vender un producto? Del estilo del tradicional. Si utilizamos los productos naturales, la gente, bonito, ¿no? Bonito. Si utilizamos casero, remedio casero, la gente, o sea, remedios tradicionales, lo mismo. Y si le ponemos ya la etiqueta de la abuela, pues ya la gente ya se vuelve loca, porque esto es de la abuela. El marketing del nombre funciona, la gente no rasca al tema de los argumentos científicos. Y la medicina tradicional china tiene su éxito en el nombre. Punto y pelota. Bueno, yo tengo en casa sal milenaria del Himalaya. La mala suerte siempre que llevan 2000 años allí y siempre caduca el año siguiente. O sea, Antonio tiene una pregunta. Oye, lo de milenario funciona porque no es lo mismo tener un halcón que tener un halcón milenario. Sí, antes de una pregunta más abstracta, una concreta. La melatonina, ¿por qué pone en la caja complemento alimentario? Porque funciona. A mí me funciona, vaya. Bueno, la melatonina, es que ocurre que hay una categoría que es un poquito un cajón desastre, una categoría especial de productos con finalidad sanitaria, que son estos complementos, que no son exactamente medicamentos, no se les exige tanto rigor o tanta demostración como los medicamentos. También en teoría su función es distinta, su función no es curar, sino contribuir a una función normal o contribuir a un tratamiento incluso, pero no son la parte fundamental del tratamiento. Es un poquito un cajón desastre. Entonces, en ese cajón desastre pues hay cosas que funcionan y hay cosas que no funcionan, porque como tampoco se exige el mismo rigor que para un medicamento, pues bueno, yo meto ahí el magnesio y lo vendo para cualquier cosa. Otra cosa es porque hay un real decreto, el decreto 2006 de alegaciones saludables. Otra cosa es las alegaciones. Sí, que te permite que, ojo, hay algunos ingredientes, ¿vale? Todo en complemento alimenticio, ¿vale? Todo en complemento alimenticio. Como bien ha explicado Fernando, no son medicamentos, pero son complementos alimenticios. Que ese real decreto te dice exactamente qué ingredientes funcionan y para qué.
igual que el lactobacillus casei no tiene ninguna efectividad, el propóleo, la jalea real, la isoflavona, la taurina y todas esas te dice que no, luego hay otros ingredientes que te dice que sí funciona. Otra cosa es que tú los necesites o no, otra cosa es que puedas tener la fuente en otro sitio o no. Pero la melatonina está aceptada como que sí funciona para el tema del sueño, etcétera, de determinadas concentraciones. No podemos meterla en el mismo saco que al lactobacilo, que al propóleo, que al no sé qué, que al no sé qué isoflavona, que al ácido linoleico. No, esa sí entonces, igual que yo critico a veces el uso de determinados ingredientes porque no, esto pone que sí en el Real Decreto ese, que te aconsejo que lo busques porque tiene la lista de lo que sí y la lista de lo que no. ¿Qué? Igual duermo mejor leyendo el decreto. Sí, también es verdad. Pero la melatonina sí que funciona. No es que a ti te funcione, es que funciona. Vale. Bueno, ahora la pregunta. A ver, primero una cita pedante. En la Metafísica de Aristóteles, primera línea, se dice que el hombre quiere saber por naturaleza. Le faltó a Aristóteles añadir, pero esto no le gusta el esfuerzo que se necesita para saber. Y yo creo que el gran problema que reside detrás de lo que habéis estado tratando con brillantez es el de la credulidad, más que el del escepticismo, ¿no? El escepticismo es sano o ha sido sano hasta ahora frente al oscurantismo, frente a todo lo que implicaba aquellas prácticas como la astrología, etcétera. Pero hay un escepticismo malo también. No creo en los políticos, no creo en la democracia, no creo en que la Tierra sea redonda, no creo. Ese escepticismo es el que se nos ha colado ahora en la época actual y es el que nos tiene a todos desconcertados. Por eso a mí me gustaría saber si hay una estadística de ese escepticismo malo. Es decir, hacen mucho ruido, pero ¿son en realidad pocos o son muchos? Porque el escepticismo político ya se ve que se lleva por delante a la mitad de la población electoral. En Estados Unidos 70 y tantos millones de personas tenían, por lo visto, la nostalgia de una edad dorada, el Great America, ¿cómo es? Make America Great Again, el MAGA. En fin, hay una estadística realmente también del escepticismo científico, no del político. Bueno, hay estadísticas, digamos, fragmentarias. Hay estadísticas, por ejemplo, la Fundación BBVA con el FECIT hace la encuesta de conocimiento de la ciencia, en la cual pues se incluyen también preguntas sobre temas pseudocientíficos y se evalúa por más o menos cuánta gente cree o no. Con ciertas cautelas. Por ejemplo, el año que preguntaron si la Tierra giraba alrededor del Sol o el Sol giraba alrededor de la Tierra, pues una pregunta de esas que te la hacen en medio de un cuestionario enorme y no te das cuenta y contestas mal. O había otra muy divertida que hizo la Unión Europea también en una encuesta sobre conocimiento, sobre cultura científica, en la cual a la mitad de los encuestados les preguntaba si creían en el horóscopo y a la otra mitad si creían en la astrología. Y resulta que en la astrología cree mucha más gente que en los horóscopos porque suena más serio, más científico. Entonces, claro, siempre ahí hay que llevarlo con cierta cautela. Pero sí, hay estadísticas, incluso también hay estudios sobre la credulidad. Hay bastantes libros de por qué creemos en cosas raras. Se llama literalmente uno, por qué creemos en mierdas, con perdón, dice otro. Falta quizá pues sistematizar todo eso, hacer un estudio más global. Pero bueno, en general la conclusión que podemos sacar, la que saco yo, y desde luego pues hablando pues por ejemplo con nuestra amiga Elena Matute, que es psicóloga evolutiva, o con personas que han estudiado estos temas desde un punto de vista científico, la conclusión que podemos sacar es que los humanos somos crédulos por naturaleza. Somos crédulos, estamos programados para sacar patrones donde los hay y también a veces para sacar patrones donde no los hay, para crear ilusiones relaciones de causalidad para entenderlas a pesar de que a veces no las haya. Digamos que tenemos un cableado mental que nos predispone a este tipo de cosas. Y luego está lo que contaba José también. Yo ahora mismo no me cabe duda de que soy mucho más escéptico que si me dijeran que mi hija tiene una enfermedad gravísima
y me tuviera que agarrar a un clavo ardiendo porque no hay tratamiento. Sin duda alguna no estaría en la misma situación para evaluar con frialdad las cosas. Sí que es verdad que hemos entrado, sí que es verdad que pienso que hemos entrado también en lo que tú dices de, en algunos temas hemos pasado la barrera del escepticismo, ¿vale? Que hay gente que ya no se cree nada, y creo que a veces se nos va la mano. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a mí la política me da igual. Todos los políticos son unos sinvergüenzas. Esos estudios científicos seguro que hay alguien detrás tal. Yo no me creo nada. No, macho, eso, el escepticismo realmente no es eso. ¿De acuerdo? El escepticismo es analizar con datos, ver lo que hay detrás de cada afirmación y poder saber si es cierto o no. El escepticismo no es decir no me creo nada, me da igual, todos me están engañando. Y creo que hay veces que se pasa esa frontera y que caemos en eso que también es populista. Es decir, tú dices ahí ahora mismo, ¿qué piensas de los políticos? El 90% de los políticos son no sé qué. Bueno, pues habrá ahí de todo, absolutamente de todo. No podemos... Sí que hay también estudios, por cierto, que correlacionan ese negacionismo con determinadas posturas políticas. En fin, nunca ha gustado mucho hablar de estas cosas, pero sí que hay una cierta tendencia a que la derecha tenga unas supersticiones y la izquierda tenga otras. Y bueno, pues no hay tanta imbricación como parecía. Hay pues lo que Mauricio Schwartz llama la izquierda Feng Shui, que a JM también le gusta mucho mencionarlo, que es más de flower power y tal. Y la derecha, en cambio, está más por el negacionismo de las vacunas, por las conspiraciones, por el negacionismo climático. Pero luego además está eso que decías tú, de que es que se niegan a creer. A mí me ha pasado una cosa muy curiosa y es que... voy a hablar de mi libro, aprovechando que busqué fotografías para mi libro, pues me he encontrado un montón de fotografías de paisajes suizos, de glaciares concretamente, que han retrocedido una barbaridad. Entonces se me ocurrió publicar en Naucas el otro día una primera entrada hablando del retroceso de un glaciar concretamente. Y me encuentro con un individuo que en Twitter salta diciendo: seguro que al autor de este artículo, Fernando Frías, se le ha olvidado, como diciendo, no ha querido poner fotos del retroceso del glaciar durante el siglo XIX, porque tal y cual. Bueno, en el artículo, el penúltimo párrafo dice: en realidad el retroceso del glaciar empezó antes del siglo XX, en la próxima entrada veremos fotografías del retroceso en el siglo XIX. O sea que es que ha criticado sin leerlo siquiera. Simplemente lo niegan, ven que no les convence lo que ven en un vistazo superficial y lo niegan directamente. Eso no es escepticismo. Un escepticismo, pues tú tienes que entrar a valorar, tienes que... Hombre, todos somos tozudos y a todos nos cuesta cambiar de opinión, pero tienes que por lo menos hacer el intento de enterarte de qué hay, de qué no hay, de ver si estás en lo cierto, de ver si no, de ver qué pruebas hay acerca de una afirmación y qué pruebas hay acerca de la contraria. Lo que no puedes es negarte en banda de buenas a primeras. Eso no es escepticismo. Eso es lo que ahora se llama negativismo. Eso es. Negacionismo también. Negacionismo, sí, perdón. No, negacionismo. Bueno, sí. Siempre hay claro, quien saca tajada por ahí. Bueno, no, decía que una fuerza muy poderosa es la de querer tener razón. Querer tener razón, se esté o no ilustrado sobre el tema que se discute. Y esa fuerza responde precisamente a lo que Aristóteles decía. Queremos saber, pero si no sabemos también. Entonces, ese deseo de tener razón, que obviamente no es solo del que no ha estudiado, es también del que ha estudiado, pero está hablando de una especialidad que no es la suya. Entonces, todo esto viene a cuento de que para esa casi industrial tarea de educar contra el negacionismo y la anticiencia, etcétera, etcétera, necesita desde luego una terapia didáctica para eliminar los prejuicios, porque precisamente lo que más placer produce es escuchar una noticia o una información que encaja en lo que ya nos es familiar. Sí, pero siempre, perdón, pero siempre teniendo en cuenta, y eso creo que también lo hemos comentado más de una vez nosotros, así entre nosotros, siempre teniendo en cuenta que debemos ser conscientes de que hay gente que no se convence, que hay gente que no quiere convencerse, que no quiere creer. Galileo, cuando empezó a ver montañas en la Luna y llevaba su telescopio a que lo vieran, había gente que se negaba a mirar.
no es que no le creyeran, es que se negaba a mirar porque no quería poner en entredicho sus creencias. Entonces hay gente que ya sabemos que no, que nos olvidemos. Lo que hay que buscar es quien no lo tiene tan claro, quien está en una posición intermedia, quien le están llegando campanas, los jóvenes. No sé si yo, por ejemplo, a lo largo de mi vida he cambiado mucho en mi forma de actuar ante esa gente. He cambiado. Yo no sé si será la edad, que ya uno ya... ¿A qué me refiero? Porque esto te puede crear problemas personales y problemas con tu entorno. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, imaginaos, yo antes era de que tengo un grupo de amigos o un grupo de padres de amigos de mi hija, por ejemplo, en los cuales hay alguien que, imaginaos, se cae un crío y le pone un tratamiento homeopático para dar no sé qué. Y yo antes era de los que, ¿pero qué haces? Que esto no sé qué, que esto es un disparate, que tal y cual. Y entonces te rebatía, no, porque tal. Y entonces entraba en el tema. Y ella me rebatía. Y teníamos, al final la cosa acababa tensa. Eso al final, ¿en qué desembocaba? Pues desembocaba que tú eras el raro. Y a lo mejor para la siguiente quedada, vamos a decirlo de alguna forma, de los padres, siguiendo con ese ejemplo, pues ya no te llaman. Y la perjudicada es mi hija, porque mi hija es la amiga de los niños. No sé si me estoy explicando. Porque tú, mira el listo este, que nos va a complicar, pues ya no te llaman. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que eso ya la edad y la experiencia pues te hace cambiar más que otras cosas? ¿Qué es lo que hago? Ojo, cuando ocurre, siguiendo el mismo caso, yo se lo digo. Oye, yo creo que eso hay otros tratamientos más efectivos que tal y cual. Pero el momento que te rebate... Escucha, dale la caja entera. ¿Sabes lo que digo? No intento convencer ya, pero porque al final, pero ojo, es una posición egoísta. Porque digo, primero, no va a servir para nada, y segundo, es que me va a crear un problema a mí y a los míos. Pues chicos, ya está. Pero te lo he dicho, una vez te lo he dicho. Pero la edad me ha hecho cambiar. Antes era bom, R. Hasta me di cuenta que eso se volvió en tu contra, porque como bien ha dicho Fernando, si es que no los vas a convencer. Y encima te va a crear un problema. Pues mira, te lo digo, porque si no, no estaría siendo fiel a mi pensamiento, pero no voy a ir más allá de la línea. Correcto. Hablando de... Es que no quiero que se me pase. Cuando tomamos el origen de este ciclo que estamos haciendo de ciencia y literatura, que lo hablé con mi amigo Daniel Torregrosa, el primer proyecto se llamaba Proyecto 73. Y Proyecto 73 fue por un personaje de una serie que se llama The Big Bang Theory, Sheldon Cooper. Y como habéis nombrado la astrología, él en un capítulo nombra una cosa de la astrología. ¿Qué dice? Lo he buscado para tenerlo. Hay alguien que le dice, oye, ¿tú qué signo del zodiaco eres o algo así? Y porque sabiendo tu signo del zodiaco, sé cómo eres. Y el otro dice, sí. Te dice que participa en el engaño masivo de nuestra cultura de que la posición aparente del Sol con respecto a unas constelaciones definidas arbitrariamente en el momento en el que naciste puede afectar a tu personalidad. Creo que con esto lo dice todo. Yo quiero hacerte una pregunta, José, porque como ayer te puse un brete y me saliste con otro, pues yo te lo voy a soltar. ¿Qué hago yo? Yo tengo una hija con 9 y un hijo con 6. ¿Qué hago yo? Porque al final... lo ha dicho este señor, hay que estudiar. O sea, con el tema de todo lo que tenemos alrededor, hay que estudiar, y mucho. Porque del 80% de lo que nos venden en televisión, en mi casa, yo también soy bien raro. En mi casa no se pone la televisión. En mi casa se ponen los viernes por la noche una película y los sábados alguna serie o algo, pero en mi casa no se ve televisión. O sea, hasta tal punto de que hace son 3 años, 4 años se comió el perro el mando y no me hace falta, porque como le doy por el lado y tengo ya el aparato donde se ve Netflix o tal, no veo anuncios. Pero es verdad que el 80% de los anuncios que nos venden en televisión están escondiendo mucha basura. Yo, repito, 6 años, 9 años, tengo que estudiar mucho, pero ¿qué hago para sujetar para sujetarlos, para verlos, para ponerlos en el camino? Porque al final la mayoría de lo que nos venden es esto. Ahí lo llevas. ¿Qué haces tú? Pues mira, yo te puedo decir
en algunos temas lo que yo hago en la misma situación, con una hija de 14 años que cumplió hace 2 días, ¿vale? 14 años. Entonces, lo que yo hago, no sé si será lo correcto o no lo correcto, pero lo que yo hago, entre algunos, por ejemplo, en el tema del horóscopo. Y ahora hoy sí me has puesto en un brete porque voy a contarte una cosa que mi mujer que está ahí al fondo, no lo sabe, y se va a enterar aquí a la misma vez que lo cuento. Es que el otro día mi hija me preguntó, hablando con ella en una videollamada, me hablaba de papá, que he descubierto porque me lo han contado y además lo he visto en la tele y lo he visto en no sé qué, el horóscopo. Y entonces es que esto es así. Y digo, ¿que es así? ¿Por qué? Y empezó a hablarme porque mira, el horóscopo mío de hoy dice que no sé qué, no sé cuánto, y mira lo que me ha pasado. Me lo dijo el otro día, no te lo había contado. Y entonces entonces lo que yo hice fue ponerla en el espejo. Es decir, venga, vamos a analizar, en vez de decir eso es un disparate, eso es una locura, eso te están engañando, eso tal, porque le va a reforzar y luego van a llegar los amigos, le van a decir, mira, le voy a decir, vamos a ver, vamos a analizar lo que te ha dicho tu horóscopo, ¿vale? Y entonces, vale, ha dicho esto y tú dices que se cumple por esto. Digo, voy a aplicármelo a mí, que tengo un distinto signo zodiacal del tuyo, pero es que eso se cumple también. Porque a mí me ha pasado esto hoy y podría encajar de aquella forma. Es que dice que tienes problemas y que si te esfuerzas lo puedes solucionar. Digo, yo también tengo problemas. Y yo soy Capricornio y no soy como tú. Digo, pero ahora vamos a ver el de la mamá. El de la mamá es otro. Y sin embargo también se ajusta. Y entonces cuando los pones en el espejo, a ellos decir, pues tienes razón. Pero es que además, mira, ayer me pasó esto. Digo, vamos a analizar el de ayer. Los tienes que poner en el espejo. De nada sirve, creo yo, el entrar, eso es un desastre, eso no sirve para nada, eso te están engañando, pero hay que demostrárselos con ejemplos, que ellos caigan y que ellos digan, pues es verdad, porque si no, mal rollo. Entonces, eso es lo que yo hago. A veces funciona y a veces no funciona, porque luego le están bombardeando continuamente. Por eso decía yo antes lo de la prohibición de algunas cosas, porque solo con la educación, y eso es de lo que mi hija me ha contado, habrá muchas cosas que estén calando en su mente que a mí no me las cuente y que no pueda ayudar a desmontárselas. Por eso creo que hay que prohibir determinadas cosas para que no calen de esa forma. Pero mi postura es siempre ponerlos delante de lo que están diciendo y que caiga por su peso el argumento. Dime, Antonio. Un argumento en esto del horóscopo que siempre me ha escocido, especialmente la estupidez de creer en el horóscopo. Uso el argumento de que todos los meses, aunque sea del 22 al no sé qué, en definitiva, 12 veces al año, todos los meses nacen personas con los rasgos de carácter de los 12 signos del zodíaco. Y por eso siempre hay alguien en cada momento que encuentra el ajuste entre su carácter y el asociado a Virgo, Aries o que es lo mismo que decir que si 20 magos pronosticaran quién iba a ser el campeón de liga, uno por lo menos acertaría, porque en la liga creo que, claro, cada uno creo que son 20 equipos, ¿no? Y hace el fútbol lo dejé hace tiempo ya. Pues eso, uno acertaría y ese se llevaría todo el mérito, que no es otro que el que se podría haber llevado el compañero de profesión. Claro, pero también está lo que decía José, es que son generalidades, son cosas vagas, son cosas que nos caben a todos y que nos pueden... ahora, eso sí, yo creo que lo fundamental, y es algo en lo que a veces pues nos cuesta actuar, pero que debemos hacer así, lo fundamental es lo que has hecho tú, que sea ella quien lo razone y que sea ella quien se dé cuenta. Yo me acuerdo de mi hija, que era muy pequeñita. Te iba a contar que contara el caso de tu hija. Súper escéptica, hay una anécdota con ella. Bueno, hay muchas, no sé, por una de ellas seguro que buena. Pero Cuéntala. una vez, pues no sé por qué, salió el tema de que era la homeopatía y tal, era muy pequeñita. Y le digo, pues mira, eso tú preparas, a ella le gustaba mucho el zumo de manzana, y decía, tú coges un poco de zumo de manzana y le echas un vaso de agua y lo remueves bien. Y luego coges una gota de ahí, la pones en otro vaso, lo llenas de agua y lo remueves bien. Y luego coges otra gota de ahí y... Pero si al final solo quedará agua, digo, pues eso es la homeopatía. Pero claro, el razonamiento lo hacía ella, no lo hacía yo. Hombre, siempre tienes que guiarla, y más cuando... Bueno, ella era un mengajo, pero era muy, muy espabilada en eso, pero
siempre, pues tú que sabes más, pues procura guiarle un poquito, pero que sean ellos quienes razonen y que sean ellos quienes se dan cuenta, porque no es algo que tú les obligas a aceptar, sino que ellos se dan cuenta de que es así. Y a efectos de lo de la posición de los planetas cuando uno nace, ¿tiene más efecto gravitatorio el ginecólogo que está ahí, haciéndolo con las leyes de Newton, que la posición del planeta esté donde esté? O sea, el efecto, si el ginecólogo es más grande o es más delgado, va a influir más que a efecto gravitatorio en tu carácter, que si eso fuera verdad. O sea, que es absurdo donde uno lo mire. Más preguntas, vamos a... Raúl, te voy a pasar el micro, como se está grabando. Y así te lo devuelvo rápido. Además, es que es la primera charla que puedo quedarme más o menos un rato. Y sé que están triunfando bastante. Y sé que están resultando bastante atractivas. Resulta curioso, o curioso no, o viene a ser mérito vuestro a la hora de organizar estas charlas, porque el tema fake news, engaño, está repitiéndose sistemáticamente en todas las ponencias y presentaciones. Entonces, claro, es una puñetera realidad, pero tan grande como que lo que ocurrió el domingo pasado en Israel, según quien te lo esté contando, cambia totalmente. Entonces, esta intervención, más que por venir y acercarme un poco, tener la excusa de acercarme un poquito más a vosotros, era por agradecer y por remarcar, pues eso, la importancia que tiene a nivel cultural o global de estar atentos y realmente detectar el gran problema que se nos viene encima. Bueno, aunque creo que eso de la manipulación viene bastante lejos. Sí, viene muy lejos, pero es verdad, cada vez lo vamos a tener más complicado y bueno... No era global porque no llegaba tanto, no tenía tanto alcance, pero bueno, había también sus manipulaciones y muy importantes y bueno, y tenemos, pues por ejemplo, las profecías de San Malaquías para forzar la elección de un papa, y ese tipo de cosas son de toda la vida, pero es verdad que cada vez tienen más alcance y además cada vez son más difíciles de detectar. Ahora mismo te pueden hacer un discurso de Biden diciendo cualquier barbaridad por medios informáticos. Y a ver cómo sabes que es cierto o no es cierto. Ayer hablamos precisamente de eso, de ChatGPT y todas estas... Claro. Hombre, yo... Ayer dijo una barbaridad. Sí, bueno, no me extrañaría. No, que acogió el bulo de los 40 niños decapitados. Un presidente de Estados Unidos tiene que tener un poco de más cuidado. Bueno, de todos modos, yo quería dar un toque un poquito de optimismo. Es acerca de otra guerra, en este caso de la de Ucrania. En la de Ucrania, pues bueno, también nos encontramos con lo mismo, con noticias de un bando, noticias de otro, vete tú a saber. Sin embargo, yo en este tema, pues me llamó la atención y luego incluso publiqué un artículo, además me lo publicaron en el Instituto Español de Estudios de la Defensa, o sea que no debía estar tan mal. Descubrí que, bueno, sí, por un lado hay más noticias falsas que nunca, pero por otro también hay más posibilidades de averiguar la verdad que por otras. Por ejemplo, ¿por dónde iban los combates en Ucrania? Pues resulta que se podía seguir bastante bien, en algún caso además con una fidelidad pasmosa, con los satélites de vigilancia de incendios forestales. Ahí ves dónde están los fuegos, que eran los fuegos correspondientes a los combates, no los fuegos correspondientes a incendios. Era una cosa asombrosa, pero luego la comparabas con lo que sí que habías podido comprobar que era cierto y había pasado. Las cifras de bajas, los dos bandos tenían una opacidad completa y no lo decían. Pero resulta que a alguien se le ocurrió mirar en las redes sociales, porque a todos los, ahora ya no, pero al principio de la guerra, a todas las bajas rusas les daban una medalla que tenía un número de serie. Y la gente en su Facebook pues publicaba la medalla y veían el número de serie. Pues oye, número de serie más alto menos número de serie más bajo, pues llevan por lo menos estos muertos. Y así sucesivamente, es decir, realmente sí, es complicado, pero también hay medios para escapar a esos bulos y para escapar a esa opacidad que puede haber. O sea que tan mal quizá no estemos, creo yo.
Lo vamos a ir dejando ya, que es la hora. No, te voy a dejar el cierre ahora, José, si quieres, o termina Sí. con esto. Antes... No, sí, a mí me gustaría cerrar con una cosa. Antes de que cierres, Sí. recomendar, y te dejo ya que cierres tú, recomendar el libro Las vacaciones de un hobbit de Fernando, que se puede firmar, que se pueden comprar aquí, adquirir, los puede firmar él, los libros de José también están ahí, y los míos también. A mí me gustaría te dejo cerrar a ti, José. Y muchas gracias, Fernando. No, cerrar con una cosa, que es que cada uno de nosotros tres, estamos hablando de un ciclo de literatura, estamos en una feria del libro, ¿vale? Entonces, que cada uno de nosotros tres recomendásemos al público y que quede en la grabación un libro para fomentar el escepticismo y el espíritu crítico, ¿vale? Entonces, como la idea mía, empiezo yo, porque si me lo van a pisar, pues entonces lo digo yo, ¿vale? Bueno, por eso tengo yo el micrófono. En fin, yo el que tengo allí de cabecera y el que sigo usando y mira que tiene años es El mundo y sus demonios. Yo lo recomiendo. Un libro espectacular, y que lo triste de ese libro es que por muchos años que pasen sigue estando de moda y siguen estando los mismos problemas. Fernando, ¿tú qué dices? Bueno, que hable Dani y acabas tú, que eres el invitado. Bueno, yo, por supuesto, ese libro, por supuesto, vamos a comprar mentiras, porque ese es trasladar, de José López Nicolás, es trasladar eso al mundo del marketing y la alimentación. Y voy a decir otro tercero, que es La izquierda, se ha nombrado aquí, La izquierda Feng Shui de Mauricio Schwartz, porque es también un libro maravilloso y es de un gran divulgador del escepticismo, que es un libro que creo que estaba ya medio descatalogado, creo que hay problemas con él. Sí, pero se puede conseguir en algún sitio. Una edición así un poquito de... Pues esa época de las editoriales un poquito... Bueno, pero cierras todo el ciclo. La verdad es que me habéis dejado fatal. Entre otras cosas porque yo, el que iba a recomendar, pues no recuerdo cómo se llama el autor es un libro, se llama Pseudociencia, pero está en formato cómic. Está traducido... Con Gámez. Sí, el del cómic, sí. Es que no recuerdo cuál es el autor. Se llama, hizo el prólogo y supervisó la traducción. Y es muy interesante porque no solamente expone lo que es la pseudociencia, también nos muestra por qué podemos picar cualquiera. Y ahí voy a terminar yo con una cita de Mauricio Schwartz, del autor del libro que recomendaba Dani. Mauricio una vez en una charla dijo que algo así como que en el mundo hay dos clases de personas, los que han sido engañados y los que vamos a ser engañados. Pero nadie es inmune, y nadie es inmune, entre otras cosas, por ese cableado que yo mencionaba antes, por esa predisposición, que este libro, lástima, no recuerdo el autor, ahora lo busco, este libro... Exactamente, es un libro en formato de cómic muy asequible, muy fácil de leer, y que los pone así casi jugando en plan cómic, pero los pone bastante bien. Ya si alguien quiere algo más duro, más difícil, pues hay muchísimos tratados, pero esa es una buena iniciación. Hay uno con dibujos de Mingote que se llama Viva la ciencia de Sánchez Rojo. Pues más ciencia en general. Bueno, pues nada, ya para cerrar, agradecerle a toda la asistencia, a las personas que luego nos puedan ver, a la gente que ha venido durante todos estos días, y el último agradecimiento a Fernando, por supuesto, hoy por haber venido de fuera de la región, y por último, mi mayor agradecimiento, y lo digo de verdad, y voy a repetir una cosa que dije ayer, es a Jesús, al director de la Feria del Libro. Quiero agradecerle el que haya encontrado y el que haya él propiciado un hueco para que en un evento como la Feria del Libro, que a los que tenemos una edad sabemos, y aquí todos los que somos jóvenes, pero tenemos experiencia en la vida, algunos tenemos más experiencia, tú tienes poca, ¿vale? Pero la tendrás. Sabemos que la Feria del Libro no siempre ha sido lo que es ahora. ¿De acuerdo? Y eso hay que decirlo, porque ahora la gente pasea por aquí y ve esto durante tantos días, qué bonito, pero no era así, y eso cuesta mucho crearlo, y mucho sufrimiento y mucha lucha, y aquí hay alguien que tiene la culpa de todo eso, y agradecerle, pero agradecerle también, por supuesto, el que haya dejado en este espacio haya dejado un hueco para que se hable de ciencia.
Creo que hace falta una sociedad basada en el conocimiento y creo que hacen falta que sin estas cositas eso sería imposible. Nosotros estamos aquí y llevamos mucho tiempo hablando de eso, pero sin que nos den marco para poder hablar ante todo el público sería imposible. Así que Jesús, muchas gracias por la iniciativa que tuviste, por encargárnosla a Dani y a mí. Ha sido un placer. Y bueno, y el año que viene esto debería repetirse, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? No puede quedar una semilla y el año que viene volver a otras cosas. Está tu mujer por ahí y te dirá lo que te voy a decir yo, que vamos, es que va siempre por delante. Yo quería tener el honor de cerrar este ciclo de ciencia y literatura, agradeciendo a vosotros que, como lo dije ayer, que recogierais el guante, que os sumarais a este proyecto. Y es que mientras que yo esté, que no sé cuánto tiempo estaré, a lo mejor el domingo me ponen un finiquito delante, no lo sé, sobre todo por lo que he dicho de los votos. Bueno, ya fuera de cachondeo, mientras que yo esté, vosotros dos tendréis un sitio en la Feria del Libro de Murcia, y lo que os pido ya hoy, 13 de octubre de 2023, es que ya podemos empezar a darle forma, porque el 2024 era ciencia y literatura, seguro. Y luego me dice ayer que me van a echar de mi casa. Le damos un aplauso.